Todos sabemos que una dieta equilibrada reduce el riesgo de padecer cáncer, tanto así que la alimentación se asocia directa o indirectamente con más del 35% de todos los tumores. Existen algunos alimentos con poderosas propiedades anticancerígenas que es recomendable consumir diariamente para obtener todos sus beneficios. Un ejemplo de estas sustancias son los compuestos fitoquímicos, que generan importantes moléculas protectoras. Como sabemos, los cánceres son producidos por mutaciones genéticas, que en el 40% de los casos estas son por causas medioambientales, y solo entre el 5 al 10% son claramente hereditarios. Esto básicamente se traduce en que podemos hacer muchas cosas para cambiar este riesgo. Por esta razón, la dieta es muy importante, porque puede ligarse hasta el 9% de los tumores. Por otro lado, un 5% están asociados a la obesidad, y si lo sumamos con otros factores relacionados con la alimentación, llegamos a esta cifra de 35%. Si te interesa saber más sobre cómo sanar naturalmente, te invito a ver este video. Esto es Medicina Natural, donde ponemos la salud al alcance de tu mano. ¿Cuáles son los tipos de cánceres asociados a la alimentación? Número 1. Estómago. En años recientes se ha observado que los nitratos contenidos en conservas, alimentos envasados o ahumados favorecen el desarrollo de cáncer de estómago. Otras causas asociadas son infecciones bacterianas, como la producida por Helicobacter pylori, que infectan alimentos en mal estado de conservación, y es la primera causa de gastritis a nivel mundial. Número 2. Colon y recto. Asociado con dietas altas en calorías, ricas en carnes rojas, azúcares refinados y grasas saturadas. Otro factor funcional es el estreñimiento y un bajo consumo de fibra, el cual nos ayuda a tener un mejor funcionamiento intestinal. Número 3. Páncreas. Tipo de cáncer catastrófico que se asocia a la obesidad y diabetes, además de otras enfermedades metabólicas. Número 4. Cánceres dependientes de hormonas. Es bien sabido que en la actualidad se utilizan cantidades excesivamente altas de hormonas para la crianza del ganado. Esto ha aumentado importantemente las tasas de algunos tipos de cánceres, como el de mama y útero en mujeres y el de próstata en hombres. Finalmente tenemos otros tumores digestivos como el de esófago, vías biliares y vesícula. La buena noticia es que una dieta saludable puede ser un potente aliado en la prevención del cáncer, y la dieta antiinflamatoria constituye una base segura, con presencia de frutas y verduras en todas las comidas, legumbres como fuente para el aporte de proteínas en sustitución de la carne roja, cereales preferentemente integrales, aceite de oliva crudo y pescado azul o pescado graso. Esta dieta ayuda a combatir la inflamación crónica, una verdadera pandemia de la actualidad que se ha ligado a múltiples tipos de cáncer. Estableciendo esto, vayamos con los alimentos. Número 1. Coles. Este grupo está conformado por col, coliflor, col rizada o cale, rábanos, nabos y coles de Bruselas. Ocupan el primer puesto en esta lista de alimentos saludables. Estos alimentos poseen compuestos fitoquímicos, entre los que destacan los flavonoides, además de otras sustancias que estimulan la producción de enzimas que bloquean el daño originado por los agentes carcinógenos. Además, son ricos en muchas sustancias esenciales para la salud, como todo tipo de vitaminas, betacarotenos, ácido fólico, calcio, hierro, zinc, potasio, azufre, selenio y silicio. Número 2. Ajo y cebolla. Estos bulbos son anticancerígenos, antiinflamatorios, antisépticos, diuréticos, desinfectantes, antihipertensivos, además de muchas otras propiedades. La recomendación es consumir todos los días 2 o 3 dientes de ajo y media cebolla. Además, se ha visto que reduce la presión arterial, lo que puede ser importante para las personas que viven con hipertensión. Número 3. Verduras de color rojo. Se conforman por tomate, zanahoria, pimiento, remolacha y calabaza. El tomate es el más importante del grupo por su alto contenido de carotenoides, dentro de los cuales destaca el licopeno, que tiene un doble poder anticancerígeno respecto al betacaroteno, lo que le da propiedades antitumorales únicas. La recomendación es consumir al menos alguna verdura roja cada día. Número 4. Cítricos. En este grupo nos encontramos a la naranja, limón, kiwi, piña, arándano rojo y toronja, que son muy ricos en vitamina C y otros antioxidantes. El kiwi, de hecho, contiene el doble de vitamina C que la naranja, además de ser rico en potasio.
Incluso, se ha visto que es tan eficiente como los compuestos de fibra de la farmacia para combatir el estreñimiento. Es necesario tener en cuenta que si se consumen en jugo, se pierde la fibra, aunque el resto de las propiedades se pueden mantener. Mi recomendación personal es consumirlo como fruta la mayoría de las veces. Número 5. Verduras de hoja verde. Este poderoso grupo está compuesto por lechuga, espinaca, repollo y puerro. Además encontramos a la selga, el apio, el berro, la alcachofa y los espárragos. Estos deben su color verde a la clorofila, sustancia protectora frente al cáncer. Recientemente también se han encontrado que mejoran el funcionamiento de la microbiota intestinal, ese grupo de bacterias que todos tenemos en nuestro intestino y se benefician de un alto consumo de fibra. Número 6. Frutos de la pasión. Este romántico grupo se compone de fresa, cereza, frambuesa y mora, además de la granada, grosella, albaricoque, melocotón, ciruela roja, sandía y las uvas. Estos deben su color a los betacarotenos y a los polifenoles, fitoquímicos que poseen poderosas propiedades anticancerígenas y antioxidantes, que te protegen del daño producido por el estrés oxidativo a nivel celular. Número 7. Hongos. Aquí hablamos de champiñones, hongos maitake y hongos shiitake. Los hongos son las plantas con mayor número de propiedades medicinales, destacando los inmunomoduladores, antiinflamatorios y antitumorales. Además, el champiñón es una excelente fuente vegetal de vitamina D, la hormona maestra del cuerpo humano. Número 8. Pescados azules. Los pescados azules se componen por sardina, anchoa, trucha, atún, salmón, caballa, arenque y cazón, que se diferencian del pescado blanco en que poseen más grasa saludable, puesto que la grasa de este pescado, a diferencia de la carne roja, es poliinsaturada y eleva el colesterol bueno, ayudando a proteger del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares, además de ser una excelente fuente de ácidos grasos omega 3 que protegen a tu corazón. Número 9. Yogurt natural y pan integral. El yogur y otros alimentos equivalentes como el queso fresco, el kéfir o el requesón son alimentos que regulan la microbiota intestinal y aportan calcio y azúcares, con mucha menos grasa que los quesos curados. El pan integral, por otro lado, tiene un alto contenido de fibra, favoreciendo el tránsito intestinal. Deben de consumirse en pequeñas cantidades en todas las comidas, evitando su asociación con las salsas. Número 10. Aceite de oliva. Este maravilloso aceite debe de consumirse crudo, como aliño o aderezo de ensaladas, o bien tomar una cucharadita en ayunas para mejorar el tránsito intestinal. Se trata de una de las mejores fuentes de grasas saludables y una inmejorable adición a tu dieta. Como puedes ver, la dieta es una parte esencial dentro de la prevención del cáncer, por lo que todos estos alimentos deben de formar parte de tu dieta diariamente, siempre brindándole a tu dieta la variedad, que es la clave que mantendrá tu cuerpo sano y alejado del cáncer durante mucho más tiempo. Si te interesa conocer más sobre los beneficios del aceite de oliva en ayunas, te invito a ver el video que te dejaré más adelante. En este video hablo sobre la receta adecuada de cómo tomarlo y cómo puede ayudarte a tener una vida más saludable. Si te gustó este video te invito a darle un like, suscribirte y compartirlo con alguien que creas que le puede servir esta información. Este es tu canal Medicina Natural, donde ponemos la sanación al alcance de tu mano.